Está muy bien que no sea sapo, dice. Nuestra especialista que no sea sapo Chenco, le dice. Son los secretos del día de hoy. Pregunta del día que ha causado revuelo. ¿Cómo reaccionarías si encuentras a tu hijo menor de edad teniendo relaciones sexuales? Nosotros hemos dado nuestros puntos de vista, pero aquí tenemos a nuestra especialista quien nos va a guiar de verdad cómo tiene que ser y cuál debería ser la reacción adecuada como padres. Mi querida Carlita Villagómez se encuentra con nosotros, psicóloga clínica. Carlita, ya has escuchado los puntos de vista de nuestros televidentes, nuestros puntos de vista, pero ¿qué es lo que dice una experta? A ver. Ayúdame, Carlita. Necesitamos ayuda. Por favor, ¿qué hago? ¿Le encierro al guagua para siempre hasta que se case? No, ya no vivimos en esa época y nos guste o no, papás, nuestros hijos son seres sexuales, van a tener su vida sexual activa más tarde o más temprano. Eso es algo inevitable. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Va a depender mucho de la situación, va a depender del contexto en el que se dé esta situación. Puedo yo entrar y ver, como habían dicho ahí, ¿no es cierto? Mencionado antes. O sea, justo llego y ¡ay! Me encuentro con la escena. O me doy cuenta porque encuentro algún tipo de pastillas o anticonceptivos en el dormitorio, lo que sea de mi hijo, ¿no? Lo importante siempre es mantener la calma. Si es que nosotros actuamos desde la ira, desde pego un grito, esto es lo peor que me puede pasar, que oh Dios mío, qué horror, ¿qué hice para que hagas esto? No hicimos nada. O sea, la sexualidad en la adolescencia está a flor de piel. Los adolescentes tienen muchísima curiosidad con ese tema y lo van a experimentar, como les decía, más tarde o más temprano en la casa o no sea en la casa, donde sea. En la casa, no sea en la casa. Solo sale una horita a una fiesta, ahí lo puede hacer también. No, o sea, claro, los lugares ellos se dan maneras, modos, ¿no? Lo importante, como les decía, es mantener la calma y hablar con ellos una vez pasado. Si es que yo les encuentro ese rato, lo que sea, no es que digo terminen y tranquilos, no, sino que me retiro y a solas, cuando se vaya la pareja de mi hijo o de mi hija, hablo con mi hijo o con mi hija de una manera calmada, ¿no? Siempre desde el lugar de qué es lo que sabes, porque recordemos que no es solamente, o sea, el peligro o el susto que tenemos los papás es se va a quedar embarazada, va a dejar embarazada a la novia. La enfermedad de transmisión sexual, sí, pero también hay un componente emocional muy importante que nos estamos olvidando y es, más allá del acto, si hace o no hace, cuándo, cómo, con quién, es por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. Y sobre todo también que recordar que ese primer momento o esa iniciación de su vida sexual va a dejar una huella importante en la vida de mi hijo. Y es preferible que sea una buena experiencia a una experiencia negativa, y eso también va a depender de mí. Si yo empiezo con un discurso de te vas a quedar ciego, te desheredamos de la familia, Dios te va a castigar y esas cosas. Claro, cada familia tiene sus valores, cada familia tiene sus creencias y es muy respetable, pero yo creo que vivimos en un mundo sexual, o sea, muy sexualizado. Y la edad promedio, yo me asustaba mientras veía esto, es 12 años de iniciación sexual. De iniciación de vida sexual, 12 años. Eso es lo que decía, yo creo que es importante y creo que es un buen momento para poner en práctica todo lo que se habló antes durante muchos años y no ese momento que, como decíamos, no hay que hablar ese momento, sino hay que hablar antes. Por ejemplo, si quiero encontrar a mi hijo o mi hija de 17 años ya en esto, yo creo que sí les necesitaría hablar y como para repetir los pasos que yo ya le expliqué antes. A ver, ¿te protegiste? Sí. ¿Le amas a este chico? ¿Le amas a esta chica? ¿Es tu novia? Es así todo. Como ir repitiendo todos los pasos que yo ya le enseñé durante años para ver si es que se saltó uno, no cometió uno y todo y comentar también. Y de una, si no se protegió, yo sí creo que diría, a ver, no se protegieron, perfecto, hay estos métodos, para que tampoco no hayan estos embarazos. Pero sí yo creo que es un momento de repasar todo lo que le estuve enseñando durante años. Y si nunca le enseñé, si nunca hubo oportunidad de hablar de esto y yo, me encuentro de repente con el anticonceptivo en la mochila, es igual un momento de sentarme y decir, ok, no hemos hablado de esto, pero quiero que lo hablemos, porque estás en una etapa en este momento de tu vida y es importante hacerlo. O sea, sí nos va a parecer difícil y si nos ponemos nerviosos, también tener esa sinceridad de poder decir, es una conversación difícil para mí, pero yo estoy aquí para ti, soy tu papá, soy tu mamá y quiero que esto sea vivido desde
desde el bien, desde la salud, desde el bienestar, desde pregúntame lo que sea y cuéntame, no quiero que entres en detalles, no es necesario, pero sí, eso que decía Martín, ¿cómo lo estás, o sea, te estás cuidando? ¿Cómo lo estás haciendo? Inclusive sentiste placer, ¿te gustó? No sé. No sé si eso pueda ser en el primer capítulo de la historia, un poco difícil. Pero claro, es que sí les metemos mucho miedo también, creo yo. Sí, o sea, ahí cuidado con sermonear, ¿no? Con ponernos bravos o con echarnos la culpa, porque eso va a quedar en ellos como una cosa de esto es malo. Claro. Si me prohíben, quiero más. Claro. Estamos hablando con adolescentes, entonces hay que tener como eso súper en cuenta, ¿no? Y justamente, Carlita, ese era el problema que hablaba yo. Hablaba de mi generación, de los que estábamos sobre los 40, acercándonos a los 50. Tuvimos una nula o casi nula comunicación al respecto, no solamente en casa, sino en el colegio también. Se hablaba mucho del moralismo, se hablaba desde la religión. Y tú nos hablas, es evidente, es absolutamente probable y tangible que vivimos en este mundo sexualizado. ¿Cuándo se debería empezar a hablar de esto? ¿A qué edad y de qué manera? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué nos recomiendas tú? A ver, yo creo que cualquier oportunidad es una oportunidad para poder hablar de la sexualidad. Desde los chiquititos vienen, el otro día mi hijo vino, chiquito, 4 años. Mami, ¿sabías que las mujeres tienen vagina y los hombres pene? Y nosotros en el desayuno. Sí, es como, espérate un ratito, ¿de qué me estás hablando si yo te decía el chichichi, el no sé qué? Ya, eso es como un, ¿no es cierto? Una cachetada de decir, no, esto es importante, porque no solamente estamos hablando de qué pasa si le encuentro teniendo relaciones sexuales, qué pasa si es que mi hijo o mi hija está siendo víctima de algún tipo de acoso, o necesita reconocer qué está bien, qué está mal y los nombres que son específicos. Entonces, volviendo a tu pregunta, cualquier momento es un momento indicado para hablar de sexualidad teniendo en cuenta la edad de mi hijo. O sea, los niños pequeños no imitan, por ejemplo, actos o movimientos sexuales, pero ya empiezan a explorarse, empiezan a tocarse, entonces es como, y lo encuentras placentero, sí, o cuando la típica pregunta, ¿cómo vienen los bebés al mundo? Y si seguimos con la cigüeña, estamos evitando completamente el tema, ¿no? O sea, cualquier momento es bueno dependiendo y teniendo en cuenta la edad que tenga mi hijo, ¿no? Ahora, Carlita, es lo que hablábamos también al inicio, o sea, si le encuentras a tu hijo de 17 años, 18 años o a tu hija teniendo relaciones sexuales, siempre va a ser incómodo. Obviamente, como padre, siempre va a ser incómodo. No importa la edad. Sí, no importa la edad. Y al revés. Pero ¿qué pasa cuando tiene 12, 13 años y también encuentras? O sea, ¿cómo debería abordarse el tema con esta edad y con la otra edad? Porque sí, a los 17 ya sabemos que ya, o sea, no sé, esté preparado, no está, pero exacto, medianamente podríamos aceptar un poquito más. Pero ¿qué pasa cuando sucede a los 12, 13 años y yo encuentro a mi hijo, a mi hija en esto? Es lo que te decía, mucho depende del contexto. Estamos hablando y hablábamos antes, ¿no? Que la edad del consentimiento para poder tener una relación sexual son 14 años. Entonces, todo lo que está considerado bajo, 13 para abajo, es considerado una violación. Y va a depender de si el chico o chica tiene la misma edad o es mayor de 18 años. Y ahí es un estupro. Claro, estamos hablando de que es un delito. Entonces, es muy importante, padres de familia, que más allá, como les digo, ya yéndonos más allá de la moral y de lo que está bien y del que dirán o lo que sea, es tener en cuenta ¿qué información le tengo que dar a mi hijo? Mi hijo tiene que llegar con toda la información que pueda para tomar decisiones responsables. Es al contrario, no es que si yo le hablo de anticonceptivos va a ir corriendo a la farmacia a comprar y a practicar. No, va a tener la información correcta para poder tomar la decisión adecuada. Si estamos hablando de 12, 13 años, estamos hablando que es una edad extremadamente precoz. Entonces yo tengo, igual, no me enojo, mantengo la calma y hablo tranquilamente de qué es lo que está pasando y seguramente en esa edad lo más probable es que sea por una presión social, por algún tipo de engaño y ahí yo tengo que llegar mucho más a fondo.
Y yo creo que qué importante lo que acaba de topar Carlita, y siempre va a haber, ¿no? Chicos, chicas que estén con noviecitos, noviecitas mayores, deben tener muy claro el tema de las edades y cuándo ya se consideran delitos. Ojo con eso también. Creo que es muy importante lo que acaba de topar nuestro especialista, porque a veces creen que es algo sumamente inocente, pero cuando existen marcadas diferencias de edades, puede ya convertirse en delitos, y en eso sí no hay nada que hacer. Y es importante también hoy en día que no necesariamente tienes que encontrar a tu hijo en el acto sexual, porque puedes encontrar videos como nos encontraba, puedes encontrar que le viste tocándose ella o él solito, encontrar que está viendo pornografía. Y yo siento que hoy en día también está un poco complicado el tema de la sexualidad, que yo considero que a veces están recibiendo temas de sexualidad muy pequeños que los confunde. ¿Qué pasa si mi niño de 2 años llega y me dice, es que no, papá, yo soy asexual, es que no, yo soy poliamoroso, que no entiende bien, y capaz me encuentro experimentando con cosas que no entiende bien? Claro. Entonces, para mí, la conversación se vuelve más difícil, porque antes era como que, bueno, hombre, mujer, por aquí, pero pueden encontrar muchas cosas hoy en día por esa confusión que pueden tener, que te meten en las redes sociales, que te meten en todo lado. Es una confusión que hoy en día. Es que si tú no eres el canal principal de información sobre la educación sexual, ellos van a encontrar la manera. O sea, la curiosidad es innata. Y ellos van a encontrar la manera de satisfacer esa curiosidad. Se nos acaba el tiempo, mi Carlita, y empezaron a llegar preguntas, no podemos atenderlas, pero aquí hay una. Dice, mi hija tiene 13 años, buenos días, pasa casi todas las tardes con su primo de su misma edad solos. ¿Cómo puedo decirle que se cuide mucho sabiendo que es su primo? A ver, ahí es muy importante, si es que yo tengo, como madres a veces tenemos ese instinto y padres también, a mí me gusta esa cosa ahí, esa sospecha, evitar dejarle solo. Okay. Tratar de que no estén solos y tener esa conversación. Mi amor, ¿qué está pasando? A ver, tú, si no ha tenido antes de esta mamá que nos está diciendo, es momento de hablar con su hija ya sobre la sexualidad, sobre estas consecuencias. Tiene 13 años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo siento que algo podría estar pasando, hablarlo. Carlita, aquí rapidísimo porque el tiempo se nos acaba. Dice, mis amigos, tengo una pregunta, háganle a la doctora por favor su ayuda. Tengo una nena de 6 años y se empieza ya a explorar. Ella se refriega en el sillón. ¿Esto es normal? Sí, eso no es una masturbación, es una autoestimulación, es un descubrimiento de su placer. ¿Ya? Y no lo le importante no es castigarle aquí, no, por favor, sino explicarle, decirle esto es parte de tu cuerpo íntimo, hay que cuidarlo, mira, Perfecto, qué pena, se acabó el tiempo, llegamos con las justas para decir gracias, Carlita Bella, nos despedimos. Hasta mañana. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Vayan.